Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, gloria a Dios. Cuarto día de esta semana, última semana de las 4 que le prometimos para hablar de la visión, fe, sufrimiento y destino profético de nuestro amado Pastor José Satirio dos Santos. Y la introducción vuelve y nos lleva a Colosenses capítulo 2, versículo 6, que nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Sencillo. Crece, hijo, hija, madura. Este es un mensaje que muchos de nosotros hemos oído de nuestros bien intencionados padres y maestros. Desafortunadamente, estas palabras casi siempre implican una transformación rápida. Crece, madura en este momento. Pero la madurez en todos los niveles de la vida es un proceso gradual. Los campesinos saben que cuando las cosechas maduran lentamente, el sabor es mejor. Ajá. El crecimiento y el cambio en su vida espiritual es también un proceso lento. Penelope Stock escribe: la madurez espiritual no es un monte al cual subimos o una meta a la cual arribamos. Es más bien un proceso al cual Dios nos ha llamado como individuos. No tenemos que competir por el premio del cristiano maduro del año. No tenemos que ser como los tomates maduros a la fuerza para enviarlos al mercado de acuerdo a un arbitrario calendario. En vez de eso, debemos madurar naturalmente en el viñedo para producir fruta dulce y buena semilla. La madurez espiritual es como un viaje y necesitamos que la gracia de Dios nos sustente en nuestro camino. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el único que produce crecimiento y madurez espiritual en nuestra vida. Él es el autor y consumador de la fe. Así como aquel que comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pues también nos la perfeccionará para que vivamos conforme a su voluntad. En realidad, la madurez espiritual es asunto de ir creciendo junto a Jesucristo y profundizando en la comprensión de la palabra de Dios y de la vida cristiana. La madurez es una reflexión sobre nuestro caminar con Cristo. Y debido a que es una caminata, tenemos algunas responsabilidades personales. ¿Cuáles son? Primero, no compare su crecimiento con el de otras personas, ni ponga su energía en hacer notar a otros, incluyendo a su cónyuge, que ellos están creciendo demasiado rápido. Segundo, mire honestamente su vida y permita que el bendito Espíritu Santo le diga: esta es un área donde hay que trabajar. Y tercero, aprenda a ser transparente, abierto ante Dios y ante su cónyuge. Admita sus necesidades. ¿Qué mejor lugar que reflejar su madurez que en su propio matrimonio? Y si así lo hace, pues que el Señor le bendiga y adelante. Para empezar por el día de hoy, después de la introducción, sea a Dios toda mi gratitud por haberme separado para el ministerio y por haberme permitido, al hacerlo, que mi vida haya sido de utilidad para la obra misionera en un tiempo tan significativo como este de finales del siglo XX.
También a mis padres Noemía y Julio, y a mis suegros Judith y Sebastián, quienes con mucha confianza y dolor entendieron la separación que duró por muchos años. A mi amada esposa Nair y a mis hijos Sulamita, Eliseo y José, fieles compañeros en esta senda que en tantas ocasiones se volvió difícil, más de lo que hubiéramos podido soportar. Su comprensión y su amor me han permitido hoy, juntamente con ellos, con mi yerno Jorge, con mi nuera Eliana y con mis queridos nietos Quechua, Josué y Keila, poder disfrutar del cumplimiento de la palabra de Dios que dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Ay, papá! También a todos los que han caminado a mi lado, inspirándome y apoyándome, cuyos nombres no cabrían todos en este libro. Y a la casa publicadora de Asambleas de Dios de Brasil, por su confianza y respaldo dados a este libro, cuyo único propósito es exaltar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y a su obra en el campo de las misiones. Este relato está dedicado a todos los consumidos por la llama de las misiones, hombres y mujeres, muchas veces olvidados en los anales de la historia, que han trabajado arduamente hasta llegar a derramar su propia sangre por la propagación del Evangelio. A los que se están iniciando en el camino misionero y desean prepararse para este ministerio sagrado. A los pastores hermanos de las iglesias que tienen sus manos extendidas, llenas de bondad y de confianza para respaldar y ayudar a los que atienden obedientemente el llamado eterno del Señor de la mies, que ha ordenado, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Sydney, Australia, década de los 80. Un hombre elegantemente vestido se acerca a uno de los cañones del antiguo fuerte construido en el siglo XIX durante la guerra de Crimea. Extiende su brazo y retira de debajo del gran cañón de hierro una caja plástica del tamaño de una agenda. Luego coloca el pulgar de su mano derecha sobre un sensor y la caja se abre automáticamente, dejando a la vista un pequeño teclado numérico. El hombre marca un código y de un compartimiento secreto surge un minúsculo disco brillante que luego introduce en una caja. La parte interna de la tapa de la caja se transforma en una pantalla y frente a sus atentos ojos y oídos muy profesionales desfilan una serie de informaciones. El hombre es un agente especial que está recibiendo instrucciones en cuanto a su próxima misión. Monte Horeb, Madián, región de la península arábica al oriente del Mar Rojo, siglo XV a.C. Un solitario pastor cumple con una rutina que ha venido realizando durante 40 años, pero algo sucede. Un arbusto se incendia un poco más allá del lugar donde él se encuentra.
No es un gran espectáculo y por eso el tranquilo pastor bien puede dedicar unos breves momentos para ver cómo la planta se convierte en cenizas. Pero los minutos se multiplican y las pequeñas hojas y ramas parecen ignorar al fuego. ¿Qué fenómeno es ese? Un fuego que no quema, un arbusto que no se deja consumir. El pastor se acerca atraído por completo por aquel misterio y una voz le ordena que coloque la planta de sus pies en el sensor de la montaña. Sus atónitos oídos escuchan entonces detalladas instrucciones sobre la liberación de un pueblo. Al pastor se le había encargado el cumplimiento de una misión. Las situaciones lucen notablemente diferentes. Sin embargo, la primera historia es ficticia, mientras que la segunda es real. La primera forma parte de una serie de televisión, pero la segunda, como ha debido advertir el lector, es la historia de Moisés. Cuando hay la intervención divina en los caminos del hombre, lo real parece increíble, como lucen increíbles algunos de los hechos narrados en este tema. El poder de Dios es superior a la tecnología y puede ser más sorprendente que los descubrimientos científicos, trayendo a nuestra dimensión terrena elementos del mundo invisible y controlando los caminos del corazón humano. Bueno, todo lo que he narrado en estos dos primeros segmentos tiene que ver con Misión en Cúcuta. Es la historia de un brasilero llamado por Dios para cumplir una misión en otro país de América del Sur, en Colombia, donde lo sobrenatural acompaña a cada etapa de su jornada y a la vida cotidiana de la iglesia establecida hoy por él en ese lugar de Colombia, Cúcuta. La historia de Moisés, óigame bien, y del pueblo de Israel, sirve de base para la exposición y explicación de los principios que envuelven a la obra misionera. Algunas de las ilustraciones que aparecen en esta historia fueron tomadas de la propia historia de Colombia. A medida que avanza en su testimonio el pastor José Satirio dos Santos analiza los elementos que forman parte de la historia de las misiones. El autor reflexiona en 11 capítulos acerca del llamamiento y del elemento sobrenatural. Señala las responsabilidades en la obra misionera. Confirma la providencia de Dios. Justifica en un capítulo especial las ofrendas para el sostén de las misiones. Describe las necesidades básicas del misionero y las probables reacciones ante la nueva cultura a la que se enfrenta. Expone la importancia de la radio en la evangelización, pone al descubierto las acciones de los enemigos, explica la guerra espiritual, discurre sobre el tema de la prosperidad y testifica del poder sanador de Jesús. Ni una sola de las reflexiones que hace carecen de un testimonio. El autor incluye además como un apéndice un manual completo de discipulado y presenta formularios de investigación que ayudarán al misionero a conocer mejor a la población que desea evangelizar y a diseñar estrategias, óigame bien, más eficientes para alcanzarla. La misión de Moisés no fue propiamente evangelizadora, sin embargo, llegaría a establecer a Canaán como el país que habría de ser el canal para la redención de todas las demás naciones.
No importa cuál sea la misión que se emprenda, esta obedecerá a los principios discutidos en estos temas. Prepárense, cualquier día de estos, un arbusto puede incendiarse cerca de usted. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Ese arbusto es la zarza ardiente, el llamamiento y el elemento sobrenatural. El llamamiento divino es una misión específica que no puede prescindir del elemento sobrenatural, de ninguna manera. Del contacto directo con el reino espiritual en el llamamiento, de la manifestación de los dones y de los milagros en la labor del ministerio, de la providencia de Dios en los momentos críticos. Omítase lo sobrenatural de una historia misionera y lo único que quedará es un informe frío, burocrático, destinado a amarillecerse en la gaveta de un escritorio. Por esa razón, traté de hallar en la palabra de Dios, principalmente en los libros y en la vida de Moisés, las bases sobre las cuales se forma la aventura de las misiones. El relato de la salida de Israel de Egipto, de las jornadas en el desierto y de la conquista de Canaán, presentan sorprendentes semejanzas con la historia de Colombia. Éxodo es también el libro de la redención y en él están contenidos los principios que rigen a la obra misionera y orientan a los que han recibido el llamamiento. Siendo que todo desemboca en la dimensión humana, poco hay de interesante en este libro, aparte del plan sobrenatural, pues son los hechos divinos los que se comunican o los que le comunican interés a esta historia. Los principios bíblicos rigen pensamientos y son ellos los que me llevan a creer que el agente escogido por Dios cohabita con lo sobrenatural desde que se produce el llamamiento. Veo a este principio expresado en la historia del gran legislador de Israel. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. A lo largo de toda la Biblia, lo sobrenatural es una constante en el llamamiento divino. La voz de Dios habla de Noé, el ángel apareciéndosele a Gedeón, Isaías y Ezequiel teniendo visiones espectaculares, y el Señor Jesucristo manifestándosele poderosamente a Saulo de Tarso. La historia de mi misión en Cúcuta comienza también con lo sobrenatural, una experiencia que excede a mi comprensión. Jamás he logrado explicarla adecuadamente. Me parece que fue mezcla de visión y de arrebatamiento. Con todo, tuve pruebas evidentes de su origen espiritual. Colombia,
una tierra feliz, una tierra bendecida. Dice nuestro pastor Satirio, mire, en la época de mi llamamiento, en el año 1974, yo era evangelista en las Asambleas de Dios en Tupá, estado de Sao Paulo. Durante el día me ocupaba de la granja, de la alberca que tenía la iglesia, y en la noche ayudaba a la iglesia madre o administraba la cena del Señor en las congregaciones. Manejando una vieja camioneta, propiedad de la iglesia, recorría las zonas rurales para dirigir los cultos y ayudar a los hermanos. Era un obrero a tiempo integral que cumplía con todas las diligencias que mi trabajo exigía. Vivía con mi esposa, Nair, y mis 3 hijos, Sulamita, Eliseo y José, en el sótano de la iglesia madre, que estaba dividido en el centro por un corredor. De un lado improvisamos la sala y la cocina, y del otro los dormitorios, que eran grandes como salones. En la parte de enfrente había una habitación reservada para las reuniones de los obreros al servicio de la iglesia, y de vez en cuando para los velorios. Algunas veces nos despertábamos en el ruido que hacían los bancos al ser arrastrados para dar un lugar al cuerpo de alguno de los hermanos. Nos acostumbramos a observar todo movimiento a través de la puerta que daba alrededor, al corredor. Mi experiencia ocurrió un domingo después de un culto. Nada en mi casa presagiaba esa noche un gran acontecimiento. Todo transcurría normalmente. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Después que llegamos del culto, Nair y yo comentamos los hechos del día en la iglesia y hablamos de algunos pormenores domésticos y de las expectativas para la semana que se iniciaba. Jugué un poco con los niños y después que se acostaron me arrodillé al lado de mi cama para el habitual periodo de oración. En cierto momento una extraña fuerza me envolvió y me sentí transportado a una velocidad vertiginosa. Mi viaje terminó en la cumbre de una montaña. Me encontraba en medio de una calle dividida más adelante por una avenida, en el punto en que las 2 vías se cruzaban. Pude divisar a unos hombres que estaban agachados como si estuvieran haciendo dibujos en la tierra. Eran 6. Y cuando me vieron se levantaron. Uno de ellos me saludó y me dijo: "Bienvenido a Colombia, hermano José". Luego se apartó del grupo y caminó en dirección hacia mí, me saludó de forma cordial, me colocó las manos en los hombros y me dijo: "Hiciste bien en venir aquí, hay un gran trabajo que Él quiere realizar y lo hará a través de ti". Enseguida me ordenó que lo acompañara. "Ven, quiero mostrarte la ciudad". Los otros 5 se quedaron atrás y no volví a verlos más. Luego caminamos unos 200 metros hasta donde terminaba la montaña y pude contemplar una gran ciudad que se extendía por todo el valle que quedaba abajo. El desconocido, tras hacer un gesto, hizo que lo acompañaran en el descenso de la montaña. Seguimos al lado y lado sin decir palabra por el lado norte de la ciudad y nos dirigimos hacia un barrio popular por una calle asfaltada. Me acuerdo que solo había casas en el lado derecho. A nuestra izquierda únicamente había vegetación.
Nos detuvimos en una esquina frente a una casa cuyo suave verde de sus paredes comenzaba a descolorarse. Estaba rodeada por un muro de 1 metro de altura y tenía un muro que la recorría en toda la extensión. También noté que en el fondo había una puerta grande y un garaje. El hombre entró en la casa dándome la impresión de que era allí el lugar donde vivía. Lo seguí hasta el comedor y sin ningún preámbulo se sentó a la mesa y me indicó un lugar a su lado. Así que tomé mi lugar en la mesa. Una jovencita que aparentaba unos 16 años vino a servirnos café con leche, pan, queso y mantequilla. Entonces oramos dando gracias a Dios por la comida. Yo apenas estaba comenzando a comer cuando una especie de pergamino surgió de la nada y se desenrolló frente a mí. Grandes letras luminosas formaban una frase en español. ¿Entiende usted lo que dice?, me preguntó la joven. No todo, respondí. Entonces ella me la tradujo. Señor, he visto una tierra afortunada. En ese momento las imágenes empezaron a confundirse y las sesiones que eran muy reales perdieron consistencia. Comprendí que iniciaba mi viaje de regreso y antes de que la visión desapareciera por completo, todavía la oí exclamar: Colombia. Gloria a Dios. Este es el 4º día de esta semana. Terminamos la próxima semana esta historia que hace parte del primer libro escrito por nuestro amado pastor Misión Cúcuta.